Bienvenidos a Mente Abierta, Antediluvianos o el mundo destruido, un eco de una civilización perdida. Hoy ponemos bajo la lupa un libro olvidado por la historia oficial, pero no por el misterio. Antediluvianos o el mundo destruido, una obra del siglo XIX escrita por J. McHenry, una lectura densa, enérgica, plagada de reflexiones religiosas, filosóficas y especulativas sobre un mundo anterior al nuestro destruido por una gran catástrofe, el diluvio. Publicado en 1939, este libro es parte sermón cristiano, parte ensayo cosmológico y parte advertencia apocalíptica. El autor parte del Génesis, pero no se queda ahí. Especula sobre la naturaleza del mundo antes del diluvio, sus habitantes, su tecnología, aunque no con esas palabras, su decadencia moral y su aniquilación total. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Será esto una revelación disfrazada? Aunque el lenguaje es teológico, el libro se convierte en una fuente inesperada de datos alternativos. Entre líneas se insinúa elementos como una civilización anterior altamente organizada que no era primitiva, una destrucción total del ecosistema y geografía, no por causas naturales, sino divinas, entre comillas, o tecnológicas. La idea de que el mundo posterior al diluvio no fue simplemente reconstruido, sino completamente rehecho por otros códigos, otras leyes, otra memoria. Hay fragmentos que, si se leen con ojos actuales, podrían interpretarse como el registro codificado de un reinicio civilizatorio. Un fragmento clave afirma que el mundo antediluviano estaba corrompido y degenerado, que ya no podía ser restaurado, sino que debía ser aniquilado completamente. ¿Te suena familiar? Exacto. La narrativa de un reset global, como si se hablara de una Matrix anterior que fue purgada por completo. Muchos autores como Michael Sarion, John Lamb, Lash o incluso Velikovsky han sugerido que los textos religiosos antiguos son en realidad historias metafóricas sobre catástrofes reales, catástrofes cósmicas, tecnológicas, incluso nucleares. En ese contexto, el libro de McHenry podría interpretarse como una transcripción moralizada de un evento real, como si dijera: hubo un mundo antes de este. Fue destruido y no debemos recordar sus pecados ni su conocimiento. Coincidencia, encubrimiento, advertencia. Así que este no es un libro cualquiera. Su lectura sugiere que existió una humanidad anterior con niveles de civilización complejos. Su destrucción total se justifica con un lenguaje moral, pero encierra un patrón que aparece una y otra vez en textos antiguos: civilización, exceso, caída y reset. ¿En qué se parece con el presente? Corrupción moral y decadencia generalizada. En el libro se describe una sociedad antediluviana profundamente corrupta, violenta y autodestructiva. La justicia, la verdad y la armonía se pierden y todo gira en torno al poder, la codicia y el placer descontrolado. Hoy vemos una situación similar: colapso de valores, pérdida de rumbo ético, normalización del caos, guerras por codicia y sistemas económicos que premian la destrucción. ¿Coincidencias o un patrón cíclico? Una civilización avanzada pero arrogante. Aunque el libro usa términos religiosos, se percibe que el mundo anterior al diluvio no era primitivo, sino desarrollado. Su caída no fue por falta de conocimiento, sino por uso perverso. Hoy estamos en un punto similar. Tecnologías avanzadísimas, la IA, armas climáticas, genética, pero sin sabiduría moral real. ¿Estamos reproduciendo los errores de esa civilización destruida? Desconexión total con la naturaleza. El libro sugiere que los antediluvianos alteraron la creación original y rompieron la armonía con la tierra. En el presente vemos un colapso económico global, cambio climático, destrucción de hábitats, manipulación genética y geoingeniería. Se juega con la estructura misma de la vida como si fuéramos dioses o como si no aprendiéramos nada del pasado. Una gran catástrofe como reinicio. El diluvio fue un reinicio,
no una advertencia, sino una purga completa. En el libro Dios borra todo porque ya no es posible reparar lo que existe. ¿Te suenan las amenazas actuales de grandes reinicios, el gran reset del Foro Económico Mundial, la narrativa de un colapso global inminente, ya sea por algún virus, guerra nuclear, clima extremo o apagón digital? La necesidad forzada de una nueva humanidad. Olvido forzado de lo anterior. Después del diluvio, los sobrevivientes no heredan la memoria ni la sabiduría del mundo destruido. Comienzan desde cero bajo nuevas reglas. El conocimiento anterior queda enterrado o prohibido. Hoy vemos cómo se borran libros, ideas y archivos, se censura historia alternativa, se ridiculiza o criminaliza el conocimiento fuera del sistema. Estamos siendo preparados para olvidar el pasado verdadero, como ya ocurrió antes. Una sensación de tiempo terminal. En el libro, los últimos años antes del diluvio son una urgencia existencial. Hay señales, advertencias, profecías, pero la mayoría las ignora. En el presente se respira una atmósfera similar. Gente que siente que algo grande viene. Profecías, colapsos en cámara lenta. Y un sistema que nos dice, todo está bien, sigan consumiendo. Antediluvianos o el mundo destruido no solo es una obra teológica, es posiblemente una advertencia cíclica disfrazada de sermón. Lo más perturbador no es que el mundo anterior haya sido destruido, lo más perturbador es que nosotros podríamos estar recreando ese mismo patrón paso a paso. ¿Qué opinas al respecto? Déjame tus comentarios, yo me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego.